Buenas, ¿cómo andan? Seguimos ahora con control de constitucionalidad. Hay una bolilla que no puede dejar de faltar en este curso de principios de derecho constitucional y derechos humanos y derecho constitucional, que es la bolilla de control de constitucionalidad. Lo que vamos a hacer eh, es primero empezar por preguntas, ¿no? Control de constitucionalidad, tres preguntas. ¿Cuáles son los fundamentos constitucionales? ¿Cuáles son los fundamentos jurisprudenciales? ¿Y cuáles son los fundamentos, por así decirlo, filosóficos? O sea, la primera pregunta es, ¿hay algún artículo de la Constitución que hable de el poder de los jueces para declarar inconstitucional? Es decir, esta ley, este acto del Poder Ejecutivo es inconstitucional. Y la respuesta a esa pregunta es, veamos la Constitución. En este caso, la Constitución parece dar respuestas bastante poco claras, porque uno repasa los 129 artículos de la Constitución y no encuentra la palabra control de constitucionalidad, sino en un artículo que fue incorporado en la reforma del 94, el artículo 43. Históricamente, los profesores de Derecho Constitucional encontraron el fundamento del ejercicio, o sea, del poder que tienen los jueces de declarar inconstitucional una ley, básicamente de anularla para el caso concreto, en el artículo 116, cuando dice que los jueces entenderán sobre todas las causas que versen sobre esta Constitución. Ahora, entender es una cosa, declarar que la ley dictada por ambas cámaras del único poder del Estado que tiene algún tipo de representación republicana, o sea, cuyas autoridades son elegidas por la sociedad en la actualidad, por el pueblo, por todo el pueblo, por varones y mujeres mayores de 16 en términos optativos, mayores de 18 y menores de 75 años en términos obligatorios, no puede estar sino en una cláusula que diga expresamente que ese es el poder que tienen los jueces. O sea, históricamente, en conclusión, no hay una cláusula de la Constitución que expresa, nítida, literalmente le dé el poder a los jueces de declarar la inconstitucionalidad de las leyes por sobre el poder legislativo, por sobre el poder ejecutivo. No hay norma alguna que le dé la potestad de contradecir al legislador o contradecir al poder ejecutivo, al menos en la Constitución Nacional de 1853 con la reforma del 94 en Argentina. Otros países la tienen una norma que dice los jueces ejercen el control de constitucionalidad. Nosotros en Argentina no tenemos esa norma. El artículo 43, sin embargo, incorporó en el 94 una mención a el control de constitucionalidad. Básicamente, la convención del 94 lo que hizo es decir, cuando los jueces están analizando un amparo, pueden declarar la inconstitucionalidad de la norma. Y esto lo hizo el legislador porque lo hizo en este caso el convencional constituyente cuando reformó la Constitución en 1994, porque en la ley de amparo que regulaba la acción de amparo había como una suerte, había trabas históricas, cosa que de hecho tanto la práctica como la reforma del 94 anuló para declarar inconstitucional una ley. ¿No? Porque la ley de amparo históricamente fue sancionada y reformada por varias de las dictaduras y entonces las dictaduras militares no querían que los jueces se metieran y limitaran sus poderes discrecionales. Ahora, la reforma del 94 incorporó que en el amparo solamente los jueces pueden declarar inconstitucional la ley o acción del Poder Ejecutivo, decreto
o cualquier sea la orden del Poder Ejecutivo, en cualquier registro legal que esté la orden del Poder Ejecutivo, pero, como dije recién, solamente en el amparo. Entonces, pasamos de no tener ninguna mención al control de constitucionalidad a solo habilitarlo en el caso de la acción de amparo. Ahora, para aquellos que no sepan, los jueces día a día, o sea, en todo el territorio de la Argentina, declaran inconstitucional las leyes. Y esta clase tiene como objetivo ver cuál es el fundamento legal. No analizar si los jueces lo hacen o no. Porque lo que debemos saber es que todos los días los jueces de las tres instancias, desde la primera, segunda hasta la Corte Suprema, en cada una de las provincias, o sea, cada una de las provincias que tienen una primera, segunda y una Corte Suprema, y después la Corte Suprema Nacional en el Palacio de Tribunales, declaran inconstitucional normas. Y la primera pregunta que hice es si hay fundamentos legales, si hay fundamentos constitucionales. La Constitución lo habilita aparentemente hoy en el 2017 y a partir de la reforma del año 94 solo en materia de amparo. Entonces, si uno cree que hay un fundamento, el fundamento es estrictamente en el caso de amparo, pero si uno cree que el fundamento siempre estuvo, cosa que nos hace leer por fuera del artículo 43, uno no lo encuentra. Entonces, mi conclusión es, no hay fundamentos constitucionales, no hay fundamentos en la Constitución para decir que los jueces pueden declarar inconstitucional las leyes por sobre el Poder Legislativo o por sobre el decreto del Poder Ejecutivo en la Constitución. Y en caso de existir ese fundamento, el fundamento es claro, el artículo 43 habilita para ejercer el control de constitucionalidad solo en el caso del amparo. Entonces, me parece que la primera respuesta a la pregunta si hay fundamentos constitucionales para el ejercicio del control de constitucionalidad en manos de los jueces, la respuesta es negativa. La segunda pregunta es si hay algún fundamento jurisprudencial. Y esta segunda pregunta es bastante problemática, porque ustedes posiblemente saben, un fallo de la Corte Suprema no puede modificar la Constitución. Y en todo caso puede, por así decirlo, rellenar una laguna que tenga la Constitución, pero no podría contradecir la mismísima Constitución, no podría crear un poder que ella no le confirió, y no es fuente obligatoria del derecho en lo respectivo a la Constitución. ¿Por qué? Porque los fallos de la Corte Suprema hoy dicen blanco, mañana dicen negro, y vistos desde hoy tenemos blanco y negro en los precedentes de la Corte Suprema. Y entonces ahí vamos a tener varios problemas para identificar qué dijo y qué tomo yo de lo que dijo la Corte Suprema. Pero famosamente, a nivel comparado, muchas de las cortes constitucionales del mundo que fueron creadas a imagen y semejanza de la Corte de Estados Unidos, replicaron un famoso fallo. En Argentina ese fallo se llama SOJO, S-O-J-O. Y en Estados Unidos ese fallo es Marbury versus Madison. Lo que vamos a hacer en el siguiente video es analizar esta segunda pregunta. ¿Hay fundamentos jurisprudenciales para el control de constitucionalidad? Y en un tercer video vamos a analizar si hay fundamentos filosóficos. Si hay algo que justifique, que fundamente, para no ser redundantes, que justifique el ejercicio en las manos de los jueces de este poder, que ustedes lo van a ver como abogados a lo largo de la carrera. Es un poder que decide cuestiones claves que uno piensa desde una perspectiva más democrática, más republicana, que no deberían estar en 5, 7 o 9 personas que usualmente son hombres, varones,
abogados de cierta edad, de mayores de 50, menores de 98 años. Si no, deberían estar en toda la sociedad. Hay aborto, no hay aborto, hay matrimonio igualitario, no hay matrimonio igualitario. Todas estas cuestiones las debe decidir la sociedad y no un órgano que históricamente fue y es representado por varones en una sociedad que tiene más que varones de clase media o media alta que son abogados y que usualmente están circunscriptos en 2 provincias o 3 provincias y viven todos en Capital Federal, mientras la Argentina es un territorio de 24 provincias con miles de seres humanos, miles de millones de perspectivas diferentes y conflictos diferentes que 5 o 7 o 9 jueces no pueden resolver con la legitimidad que, por ejemplo, un órgano representativo como el Congreso o las legislaturas provinciales más cercanas a los problemas de las 24 provincias argentinas puedan resolver. Entonces, de eso vamos a hablar seguidamente. No se vayan, por favor.